Y, y obviamente entender todos estos tipos de cuadros para poder, más que buscar 50,000 millones de enfermedades con nombres, démosle un solo sentido a las cosas que deben de ser para que se viva adecuadamente y funcionalmente. ¿Qué es lo que ocupamos en la vida para que estos órganos y todo nuestro cuerpo funcionen adecuadamente? Lo primero que debe de haber es, con cualquier cuerpo, desde la perspectiva emotiva, es la certidumbre de ser. La certidumbre de ser. Eso parece que es medio abstracto, pero la certidumbre de ser es lo más importante. Cuando se pierde la certidumbre de ser, empieza a trastocar todas las funciones. ¿Qué es la certidumbre de ser? La gente pierde la certidumbre de ser porque empieza, desde muy temprana edad, a creer y suponer que vive de otro, o gracias a otro, o que vive porque tiene dinero, o porque trabaja, o porque vive no sé dónde, o porque tiene una casa y la puede perder, o porque tiene un rancho y la puede perder, porque tiene una vaca y se le puede morir, y empieza a pensar que es un codependiente de las cosas, llámese dinero, moral, personas, cosas, estupideces, y se le olvida que nació solo, sí, y sin nada, y que durante muchos años estuvo solo y sin nada. ¿Por qué ahora piensa que su vida depende de poseer pendejadas, o de tener estupideces, o de que el fulanito o la perenganita que es su esposa, o el perenganito que es su esposo, o la perenganita que es la amante, o el perenganito que es el amante, si no existe él o si no está, el mundo se le acabará? ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Porque entonces empezará a angustiar su perspectiva de ser, y la gente empieza a vivir supeditado a todas estas normativas o a todas estas costumbres y creencias, ocasionándose con ello a sí mismo angustia, depresión, miedo y coraje. Y estos cuatro, que solamente existen y coexisten en el pensamiento y en una idea, obviamente entonces va a agredir a través de neurotransmisores que produce nuestro cuerpo, tales como noradrenalina, adrenalina, endorfinas, dopaminas, todas, serotoninas. Todos estos neurotransmisores se producen gracias a la expectativa emotiva y de sensibilidad de un cuerpo. Esto lo vemos hasta en un animal, que se supone este animal no tiene conciencia, no tiene costumbre, no tiene morbo, no tiene idea, no es civil, mil cosas. Se supone que es un animal, y por ser un animal vive de instinto, decimos los iluminados. Y cuando vemos que un animal, un perrito, una coneja, puede percibir en dónde está cómodo o dónde está tranquilo, empieza a cambiar todo. En el momento que se suscita una inestabilidad conflictuante, un vil perro que lo asusas todos los días, le gritas todos los días, lo golpeas todos los días, ese perro va a estar en condiciones diferentes si tú tomas dos perros de la misma raza, de la misma mamá y todo, y los llevamos, y a uno le damos un comportamiento y al otro le damos otro comportamiento. A uno lo acariciamos, lo apapachamos, le jugamos con él, le damos alimento, lo bañamos o no lo bañemos, pero convivamos con él como buenos cuates. Ese perro está contentísimo y ni se enferma. En cambio, cuando al otro perro le creamos
todos los días le echamos unos escobazos, les pegamos con el periódico todos los días, le hacemos tragar lo que nosotros queremos, lo traemos bien jodido y ese perro no dura y está enfermece y enfermece y enfermece. Pues de esa misma manera, el perro o cualquier gente necesita de esa connotación, a lo que le da certidumbre de ser. Esa certidumbre de ser la perdemos cuando le damos la connotación a las cosas, a creer y pensar que necesitamos, pues no sé, una casa, sin darnos cuenta que desde que naciste hasta la fecha estás en una, siempre has estado en una casa, como sea, jodida o muy madreada, una casa, siempre has estado en un techo, toda tu vida vas a estar, o si no una cueva, ahí vas a estar, porque esa es la forma de vida de un ser humano, no vive en las llanuras ni en las estepas. Por lo tanto, en esa presupuesta idea moral dentro de la sociedad de cómo debe de ser la casa de fulanito, es que la casa, como es el doctor Taguara, debe de ser la casa de esta manera, y como los doctores deben de estar trabajando y ganando mucho dinero, pues entonces debe de ser una casa, ideas. Y de repente, cuando ese médico resulta que no pudo conseguir chamba en el seguro social o en las instituciones, ni hacen, o se le dificulta salir adelante, y vive muy modestamente en algún lugar, hasta su actitud cambia, hasta su perspectiva cambia, tanto del otro que logró las expectativas que la sociedad le induce, porque tal vez es un tanto arrogante el otro, ¿no? Un tanto soberbio, un tanto, no sé, mil cosas, ¿no? Y estas situaciones también perjudican, porque cuando logra esto, de su soberbia y su arrogancia, y que de repente le llega a faltar algo, es mucho más trastornado. Es como el millonario que siente que perdió y que ya no va a ser tan millonario como piensa, y obviamente empieza a tener miedos y angustias de cómo va a vivir sin ser millonario. Normalmente eso no le pasa a un jodido, porque un jodido pues no tiene ni idea ni de qué ni cómo. Entonces, con que a ese no le falte una tortilla, está todo dar. Todos estos equilibrios o desequilibrios de conceptos y de ideas que nos trastocan una incertidumbre del ser, va a crear en consecuencia espasmos por adrenalina, alteraciones peristálticas por adrenalina, disfunciones hormonales por adrenalina. ¿Por qué por adrenalina? Porque este mediador o neurotransmisor del que estoy hablando es el a través del cual un sistema como el simpático y el parasimpático, que todo mundo tiene, hasta los perros, en una médula espinal, estos sistema nervioso central voluntario, perdón, involuntario, o le llaman autónomo, es el que controla las funciones de mi cuerpo. Controla un peristaltismo intestinal, uno lo acelera y el otro lo frena. Controla una frecuencia cardíaca, uno lo acelera y el otro lo frena. Controla una contracción o relajamiento de la arteria para aumentar o bajar la presión de acuerdo a los requerimientos del cuerpo. Controla una función glandular externa o interna que le llamamos endocrinas o exócrinas, tales como glándulas sudorípadas, glándulas sebáceas, glándulas salivales, glándulas lacrimales. Todas estas glándulas las controla ese simpático. Por lo tanto, cuando ese simpático acelera el proceso, son gente que va a estar transpirando mucho, suda como marrano. No, los marranos no sudan. Así que, no sé, no sudan, los marranos no sudan. Los marranos, ni el perro ni esas sudan. Entonces, pero es una idea, ¿no? Está sudando como marrano, pero los marranos no sudan. Mal dicho, los españoles usan mucho ese texto de sudas como marrano. O sea, sudas para adentro. El detalle es de que la transpiración, hay personas que sudan demasiado, o hay personas que, aunque esté haciendo mucho calor, no sudan. Esos tendrán alteraciones en su simpático, y no porque estén enfermos de sus glándulas sudorípadas. Y no solucionando estúpidamente, pues hay que humectarte con algo, ¿no? Como lo que llamamos enfermedades como las ictiosis. Niños con problemas de ictiosis, o la ictiosis es cuando hay una
piel que tiene una deficiencia o pobre flujo sanguíneo y por lo tanto no alcanzó a reproducirse adecuadamente, pues son pieles muy resecas, poco flexibles, muy tensas y que fácilmente se laceran. Estas ictiosis en los niños van a hacer y ocasionar que siempre estén humectadas y lubricadas, puesto que fácilmente se rompen. Esta ictiosis obviamente está provocada por una disfunción sanguinolinfática a esa periferia de la dermis, pero normalmente es que es una enfermedad congénita, es que es una enfermedad hereditaria, es que 1 entre 50 millones la tienen, y como que eso va a resolver el problema. Las estadísticas van a resolver el problema si no estamos entendiendo por qué se está suscitando, y como que empezamos a crear 1000 expectativas para al último decir, no, como no se resuelve, vamos a resolverla untándole de manteca y bañándolo para humectarlo. Si empezamos a hablar incluso ya eso que hablamos de los ojos secos o estas alteraciones de irrigación o de baño lagrimal por una glándula, es porque está alterado su condición. ¿En quiénes son más frecuentes los ojos secos? En las personas que tienen ese tipo de limitaciones simpáticas, y obviamente esta glándula ya no puede producir o ya no está estimulada a producir lágrimas. En el momento que se corrige ese punto, esa glándula tiene la facultad y la capacidad de producir de nuevo lágrimas. Pero como eso normalmente no lo hacemos, lo que el médico recomienda es: vaya a la farmacia y compre lágrimas artificiales. Primera pregunta. Lágrimas artificiales. A ver, ¿cómo son las lágrimas artificiales? Agua con una cierta cantidad de sal para que asemeje a la lágrima. Qué estupidez. Da igual que la leche en polvo. Sí. La lágrima tiene, además de agua, además de sal, 1000 cosas más que nunca, por muy artificioso que sea el laboratorio Sofía, pueda producir lágrimas. Porque además trae enzimas, además trae anticuerpos que van a permitir que tu conjuntiva y tu baño se mantengan prestos a cualquier infección, prestos a evitar cualquier condición de limitaciones irritativas, congestivas, evitando hongos, bacterias y producciones dentro de tu ojo o en tu conjuntiva, gracias a esa calidad de función lacrimal. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos entonces que la glándula lacrimal empiece a producir como debe de ser? O entender por qué no está produciendo. Porque no lo vamos a resolver con una agua con sal, donde esta agua con sal te la voy a vender a 250 pesos porque son lágrimas artificiales hechas en Plutón. Mejor agarra agua con sal en tu casa y la hierves y te las pones a una solución muy baja como la lágrima y tatán. Pero creamos en consecuencia que a través de la ignorancia, no sé si del profesional o no sé si del paciente, la manipulación para ni resolver el problema y vivir del problema, creando en consecuencia un ciclo vicioso entre médico, paciente y laboratorios y farmacias y pendejadas que no resolvemos. Y de ahí tenemos un listado enorme de enfermedades que parece ser que la solución sigue siendo mutilarte. Ah, si tengo un mioma, te voy a mutilar el útero. Si tienes úlceras en el cuello, te voy a mutilar el útero. Si tienes quistes en tu ovario, te voy a mutilar el ovario. Si tienes quistes en tu seno o una manchita media rara, te la voy a mutilar tu seno. La mutilación es una de las condiciones más graves.